Mi nombre era poder, y creía que mi palabra era ley. Durante más de 2 décadas, fui el gobernante absoluto de un reino donde el sol abrasaba la arena y las tradiciones eran tan densas como el mismo aire del desierto. Era el sultán Rashid al-Masih, guardián de la fe ancestral, protector de las antiguas costumbres, temido y respetado por miles. Nadie se atrevió a desafiar mis órdenes, hasta aquella mañana del 22 de marzo de 2019. Eran las 6:40 am, cuando las puertas del palacio se abrieron para la ejecución. El frío viento del desierto aún traía la frescura de la noche, ese frío penetrante que baja a 8 de Garcarita antes del amanecer. El cielo estaba teñido de un violeta intenso, y las estrellas aún centelleaban tímidamente sobre Mascate, la capital de mi reino. En la plaza central, 300 soldados de mi guardia personal formaban un semicírculo perfecto. Sus armas brillaban a la luz de las antorchas, mientras unas 2000 personas observaban en silencio, con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Respiré hondo, sintiendo el miedo en el aire. En el centro de la plaza, de pie, estaba un hombre que cambiaría mi vida para siempre. Se llamaba David Koranteng, de 38 años, originario de Ghana, ingeniero civil, quien, durante los últimos 7 años, se había infiltrado en mi reino como predicador de un Dios que yo consideraba profano, un salvador que desafiaba todo lo que mi linaje representaba. Lo habían arrestado 3 semanas antes. La policía religiosa lo descubrió dirigiendo reuniones secretas en su apartamento de Al-Waer. 24 personas fueron arrestadas junto con él. Pero David destacó. No era solo un seguidor, era el instigador, el traidor espiritual. La acusación oficial era grave: corrupción de la fe nacional y subversión del orden sagrado. La sentencia: ejecución al amanecer, sin derecho a apelación. Estaba sentado en una plataforma elevada, a 20 metros sobre la plaza, observando cada detalle. David no estaba encadenado. Vestía una sencilla túnica blanca, ya marcada por el polvo y el sudor de la prisión. Sus pies descalzos se hundían ligeramente en la fría arena. Lo que más me perturbó no fue su cansancio, sino su falta de miedo. Normalmente, los condenados suplicaban, lloraban, suplicaban por sus vidas. David no. Murmuró algo, que solo más tarde entendería como una oración, y mantuvo la mirada fija en el cielo, ignorando a los soldados, la multitud e incluso mi presencia. El amanecer comenzó a teñir el horizonte de un naranja pálido. El comandante de la guardia dio un paso al frente, su voz rompiendo el silencio. «Escuadrón, preparen sus armas». 12 rifles se alzaron simultáneamente. El clic metálico del disparo resonó como un trueno silencioso. «Apunten». Los cañones se alinearon, los corazones latían con fuerza. Algunos soldados temblaban, jóvenes e inexpertos, pero nadie se atrevía a apartar la mirada. Y allí, en medio de aquella plaza, con la arena fría bajo mis pies y el sol saliendo lentamente, algo empezó a cambiar en mi interior. Algo que ningún poder, ninguna tradición, ni ningún decreto podría borrar. Ejecutar a un hombre desarmado nunca es fácil, ni siquiera para soldados entrenados. Había ordenado ejecuciones antes, y pensé que nada podría sorprenderme. Pero esa mañana, algo cambió. David estaba allí, tranquilo, sereno. Con los ojos cerrados, sus labios se movían en una oración silenciosa. Cuando levanté la mano derecha para indicar que procediera, el comandante abrió la boca para dar la orden final. Y entonces sucedió. Un rugido vino del cielo. No creció gradualmente. No se formó como una brisa que cobra fuerza. Fue instantáneo, violento, imposible, como si una fuerza colosal hubiera aplastado el aire y lo hubiera lanzado contra la tierra con furia concentrada. El impacto fue devastador. Los 12 soldados del pelotón salieron despedidos hacia atrás, con los fusiles volando y los gritos ahogados por el rugido del viento. Cayeron a metros de distancia, retorciéndose, intentando en vano levantarse. Los 300 guardias que rodeaban la plaza sufrieron la misma suerte, uno a uno, abatidos por una fuerza invisible. Sus manos se aferraban a la arena, sus rostros reflejaban dolor y confusión, algunos intentando arrastrarse, atrapados como insectos bajo un cristal. La plaza se transformó en un torbellino. La arena se arremolinaba en espirales doradas, levantada por el viento impetuoso y violento, concentrado en ese punto preciso. La multitud entró en pánico.
Algunos corrieron, otros se arrojaron al suelo, protegiéndose la cabeza. Intenté moverme, pero mis piernas no me respondían. El gran visir, a mi lado, se arrojó bajo el dosel, temblando. Y entonces miré a David. Estaba allí, inmóvil, sereno, completamente ajeno al caos. Su túnica blanca no se movía, ni su cabello. La arena y el viento a su alrededor parecían arremolinarse sin tocarlo. Era como una burbuja de paz absoluta, de 2 metros de radio, un contraste imposible con la destrucción que lo rodeaba. A pocos metros, un joven soldado llamado Chalid luchaba contra la fuerza invisible que lo mantenía inmovilizado en el suelo. Tenía el rostro cubierto de arena, la sangre le goteaba por la nariz y sus dedos cavaban surcos en la tierra mientras intentaba moverse. Y entonces David abrió los ojos, levantó la cara al cielo, bañado ahora por los primeros rayos dorados del sol. Una lágrima resbaló por su mejilla, y en medio del rugido ensordecedor, murmuró palabras que nadie más debería oír, pero que yo oí con absoluta claridad. Gracias, papá. En ese momento, algo dentro de mí empezó a romperse, algo que ningún poder, decreto ni miedo pudo contener. El viento continuó durante exactamente 4 minutos y 30 segundos. Lo sé porque, después, conté obsesivamente la hora de cada soldado caído. 4 minutos eternos en los que 312 hombres armados yacían inmóviles en la arena, aplastados por una fuerza que desafiaba toda lógica, mientras un hombre desarmado, condenado a muerte, permanecía ileso en el ojo del huracán. Y entonces, tan repentinamente como empezó, todo cesó. Silencio absoluto. Lo que siguió fue más aterrador que el rugido. Los soldados luchaban por recuperar el aliento. Algunos lloraban, otros permanecían inmóviles, en estado de shock. Las armas dispersas brillaban bajo los primeros rayos del sol naciente. La plaza parecía un campo de batalla sin disparos, y allí estaba David, de pie, tranquilo, respirando lentamente, sin un rasguño, sin arena en la ropa, completamente ileso. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez esa mañana, y lo que vi en sus ojos me destruyó más que cualquier tormenta. No había triunfo, ni ira, ni orgullo, ni deseo de venganza. Solo había una profunda compasión, una bondad incomprensible. El comandante intentó levantarse, pero cayó de rodillas. Otros guardias se arrastraron, intentando agarrar sus armas con manos temblorosas. La multitud, aún en la plaza, observaba en silencio. Algunos con las manos sobre la boca, otros llorando, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Yo estaba en mi trono, elevado, temblando, no de frío. El sol ya calentaba el desierto. La temperatura era de 28 grados, pero lo que me estremecía por dentro no era el calor, era miedo, incredulidad. Acababa de presenciar algo que ningún libro, ninguna enseñanza, ninguna experiencia de mis 54 años podría explicar. Había visto al cielo elegir. Había visto al poder invisible decidir a quién tocar y a quién proteger. Y esa elección no favorecía al sultán asediado por ejércitos. Favorecía al extranjero condenado que solo contaba con sus oraciones. Mi mano derecha seguía levantada, la orden que nunca se completó, la señal que el universo mismo había interrumpido. Lentamente, bajé el brazo y con esfuerzo me puse de pie. Mi voz se quebró al pronunciar palabras que nunca imaginé decir. Liberad al prisionero ahora. El gran visir me miró incrédulo. Mi sultán. ¿El decreto? ¡Te lo ordeno! ¡Suéltalo! Mi voz resonó por la plaza, pero no era una autoridad hablando, sino puro miedo. 2 guardias, que apenas podían mantenerse en pie, se acercaron a David. Ninguno se atrevió a tocarlo, solo hicieron gestos vacilantes. Temblando, David logró apartarse. Asintió, caminando lentamente hasta el borde de la plaza. Sus pies descalzos dejaron huellas perfectas en la arena revuelta. La multitud se abrió ante él como el mar ante Moisés, aunque él no lo había pedido. Al llegar a la calle lateral, se giró una última vez, me miró directamente y desapareció entre las sombras de los edificios, mientras el sol terminaba de salir sobre un reino que acababa de perder toda certeza. El impacto de ese día fue incontenible. Ordené silencio absoluto sobre lo sucedido, bajo pena de prisión, pero fue inútil. Antes del anochecer, toda la ciudad lo sabía. A medianoche,
Videos circulaban en aplicaciones de mensajería cifrada, grabados por celulares que mis técnicos no pudieron rastrear. Los cielos habían hablado, y nadie, ni siquiera yo, podía ignorarlo. Al amanecer del día siguiente, el rumor ya había cruzado fronteras. El sultán intentó ejecutar a un cristiano, y Dios envió el viento para protegerlo. 300 soldados cayeron, heridos solo en el alma, mientras el cielo defendía al condenado. Esa misma noche, destituí al comandante de la guardia, no por incompetencia, sino porque cada vez que recordaba su rostro afligido, aplastado en la arena, incapaz de levantarse ante un enemigo al que no podía combatir, me dolía el corazón. Lo sustituí por el capitán Sair, más joven, y que no había estado en la plaza. Pero el recuerdo no se desvanecía. Nada podía borrarlo. Los 7 días siguientes fueron una silenciosa caída en la locura. No dormí. Cerré los ojos en mi cama con sábanas de seda egipcia, en la habitación con aire acondicionado a exactamente 21 de Gmeraxi, rodeado del silencio del palacio y de los 52 sirvientes dedicados a mi comodidad. Cerré los ojos y vi la misma escena repetirse, incansablemente. El viento amainando, los soldados cayendo, David inmóvil, su túnica blanca intacta en medio del caos que rugía a su alrededor. Gracias, Padre. Esas palabras resonaron en mi mente. Me levantaba a las 2 de la madrugada, empapado en sudor, y recorría los pasillos del palacio hasta el amanecer. Los guardias me observaban en silencio, incómodos ante la visión del todopoderoso sultán, vagando como un alma en pena. Necesitaba respuestas. Él necesitaba explicaciones racionales para restablecer el orden en un mundo que ahora parecía destrozado. El primer día, llamé al doctor Farid al-Rashidi, meteorólogo jefe del Instituto Nacional de Ciencias Atmosféricas. Un hombre de 63 años con doctorados de 3 universidades europeas. Le mostré los videos, los testimonios de 47 testigos y las marcas en la arena documentadas por los equipos forenses. Pasó 3 horas analizándolo todo en mi despacho. Finalmente, levantó la vista, pálido. «Mi sultán», dijo, «los patrones de viento no tienen sentido. La presión atmosférica era estable. No había frentes de tormenta en un radio de 300 kilómetros. La velocidad media del viento era de 8 nudos. Intenté aferrarme a cualquier explicación. ¿Tornados?», pregunté. «No, mi sultán. Los tornados no se comportan así. No aparecen de la nada en un cielo despejado. No duran exactamente 4 minutos, ni crean círculos perfectos de calma en el centro, protegiendo un punto específico mientras todo a su alrededor es destruido». Su mano temblaba al sostener los documentos. «Esto no obedece a ninguna ley meteorológica conocida». El segundo día, llamé al profesor Hassan ibn Tariq, físico cuántico que había trabajado en el CERN en Suiza. Había rechazado ofertas de 3 universidades estadounidenses para regresar a Omán. Revisó los mismos datos, calculó distancias en fotografías satelitales, midió ángulos y analizó patrones de dispersión. Finalmente me miró con expresión de derrota. «La distribución de la fuerza», dijo, «no sigue ningún patrón natural. Nada de lo que sabemos explica lo que ocurrió en la plaza». Y así comprendí, por primera vez, que lo inexplicable no estaba en el viento ni en la ciencia. Estaba en algo mayor, en un poder que elegía a quién proteger y a quién dejar a merced de su voluntad. Un patrón físico comprensible, mi sultán. Si fuera un fenómeno natural, la energía se habría dispersado uniformemente, pero aquí vemos una concentración selectiva, como si la fuerza tuviera intención. Hizo una pausa, incómodo con la palabra intención, como si estuviera admitiendo algo que desafiaba todas las leyes de la ciencia. «Eso es imposible», dije intentando sonar firme, aunque mi voz delataba duda. «Según todo lo que sabe la ciencia, sí, es imposible». «Lo siento, mi sultán. No tengo respuestas». Al tercer día, decidí escuchar a los soldados que estaban en el frente. 18 de ellos se reunieron en la sala de audiencias reservada. Algunos aún cojeaban, otros llevaban vendas en los brazos y las piernas. Evitaban mirarme directamente a los ojos. «Quiero que me digas exactamente lo que sentiste», ordené. El sargento Mahmoud, un veterano de 22 años, habló primero casi en un susurro. «Mi sultán». Era como si algo invisible nos tuviera cautivos. Mi pecho me habría desplomado si hubiera intentado levantarme. No podía respirar. Pensé que sería mi último día.
Pregunté si habían visto algo que pudiera explicar la fuerza. 18 cabezas asintieron al unísono. Entonces Khalid, el joven con el que había intentado arrastrarme por la arena, levantó tímidamente la mano. «Mi sultán, yo vi algo. No sé si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero justo antes de que el viento parara, mientras seguía pegado al suelo, miré hacia donde estaba el prisionero y vi luz». ¿Luz? Sí, no era la luz del sol. Era diferente, blanca, pero no dañaba la vista, y parecía que había formas dentro. Figuras altas, muy altas, pero no estoy seguro. No sé cuántas personas vieron lo mismo. 9 manos se pusieron lentamente de pie. Un temblor recorrió el suelo bajo mis pies. Despedí a los soldados y me quedé solo en la sala de audiencias. Las paredes estaban cubiertas de tapices que representaban las victorias militares de mis antepasados. Los retratos de 23 sultanes me contemplaban desde sus marcos dorados. Hombres que construyeron este reino con espadas y estrategia, con un poder tangible. ¿Qué habrían hecho ante él? Un poder que no podía ser contrarrestado por ejércitos, ni comprado con riquezas. La 4ª noche fue la peor. Estaba sentado en mi despacho privado con una botella de whisky escocés, reservada para ocasiones diplomáticas. Normalmente no bebía, pero esa noche necesitaba algo para calmar mis pensamientos. No funcionó. El alcohol solo intensificó las imágenes. A las 3:40 am, hice algo que nunca había hecho. Me arrodillé sobre la alfombra persa de la oficina y dije en voz alta: si hay algo ahí fuera, si alguien me escucha, necesito respuestas, necesito entender lo que vi, necesito saber por qué. El silencio que siguió fue absoluto. No se oía ninguna voz del cielo, ningún trueno divino, solo el monótono sonido del aire acondicionado y el tic-tac obstinado del viejo reloj de pared. Me levanté sintiendo un vacío aún mayor. Caminé hacia la ventana de mi oficina, desde donde podía ver los jardines del palacio. Palmeras simétricas, fuentes perfectamente alineadas, farolas estratégicamente colocadas. Todo estaba controlado, calculado, impecable, salvo lo ocurrido en aquella plaza. Fue allí, contemplando aquel jardín perfectamente organizado, donde tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Si la ciencia no tenía respuestas, si mis asesores, mentores y expertos no podían explicar lo imposible, solo me quedaba una alternativa. Necesitaba encontrar al único hombre que había permanecido en paz en el ojo de esa tormenta sobrenatural. Necesitaba encontrarlo, David Corentin. Sin embargo, localizarlo resultó más difícil de lo que imaginaba. Tras liberarlo, simplemente desapareció entre las sombras de Mascate. Mis servicios de inteligencia registraron todos los apartamentos registrados a su nombre, sus antiguos empleos, sus contactos, sus registros de inmigración. Nada. Fue como si se hubiera evaporado. Durante 5 días, luché contra el impulso casi humillante de hacer un llamamiento público, pero eso significaría admitir que el sultán buscaba respuestas de un hombre al que él mismo había condenado a muerte. Mi orgullo aún era lo suficientemente grande como para impedirlo. Luego, a las 9 p.m. del 5 de abril, el capitán Zahir llamó a la puerta de mi oficina. Llevaba un maletín delgado en la mano. «Mi sultán, hemos encontrado al cristiano». Mi corazón se aceleró. «¿Dónde está?» «En el barrio de Al-Wadi Al-Kabir, la zona trabajadora de la ciudad. Vive en una habitación alquilada encima de una tienda de especias. De día trabaja en una obra cerca del puerto. De noche, se reúne con otros». «¿Otros cristianos?», pregunté. «Sí, mi sultán. Nunca dejaron de reunirse, incluso después de su encarcelamiento. Simplemente se volvieron más cautelosos. Cambian de lugar cada noche, pero siguen viéndose. Por un momento, mi vieja parte quiso encerrar a todos de nuevo, solo para reafirmar el control. Pero solo imaginarlo me revolvía el estómago. Algo dentro de mí ya no aceptaba esa vieja lógica. «Quiero que me lleves con él», dijo finalmente. El capitán parpadeó, confundido. «¿Quieres que ordenemos un nuevo arresto?» «No, quiero que me lleves a donde está. Solo nosotros dos, sin guardias, sin protocolo». «Mi sultán, esto es extremadamente peligroso. No podemos garantizar su seguridad en esa zona sin escolta. Las calles están...» Lo interrumpí. «Capitán, esto no es una petición, es una orden». Y así, a las 23:30, allí estábamos. El capitán Zahir,
al volante de un Toyota Camry gris, un coche común y corriente. Conducía por las estrechas calles del barrio de Al-Wadi Al-Kabir. Yo iba en el asiento del copiloto, vestida con una túnica sencilla, sin bordados, sin joyas, sin la menor indicación de mi posición. Por primera vez en 23 años, caminaba por mi propia capital como un hombre común. El contraste con el palacio era brutal. Calles estrechas donde apenas cabía un coche, edificios de 3 o 4 plantas con fachadas desgastadas, ropa tendida en balcones oxidados, grupos de hombres fumando narguile y jugando al dominó bajo la tenue luz de las lámparas. Y nadie me reconoció. Nadie me miró 2 veces. Esto me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuánto tiempo hacía que no caminaba entre mi propia gente? ¿Cuánto tiempo hacía que no veía cómo vivían realmente, lejos de los muros pulidos y los pasillos silenciosos del palacio? Nos detuvimos frente a una pequeña tienda de especias cerrada. La pintura se estaba descascarando y el olor a comino y cardamomo impregnaba hasta la acera. Eran alas. Encima de aquella tienda, en una habitación alquilada, estaba el hombre cuya sencilla oración había sacudido mi reino y comenzado a destrozar mi corazón de piedra. Sobre la tienda, una escalera metálica exterior crujía a cada paso. Conducía a una vieja puerta de madera, iluminada por una luz amarillenta que proyectaba sombras parpadeantes en el rellano. «Está justo ahí», dijo Sair, señalando hacia arriba. Subí cada escalón con cuidado, sintiendo el frío metal crujir bajo mis pies. El aire traía un aroma a comino, cúrcuma y algo indefinible que me recordaba a mercados lejanos y viajes pasados. Al llegar a la puerta, dudé. Levanté la mano para llamar, pero por un momento me quedé quieto. ¿Cómo se inicia una conversación con alguien a quien intentaste matar hace apenas 2 semanas? Respiré hondo y llamé 3 veces. Silencio. Entonces, se acercaron unos pasos ligeros. La puerta se abrió lentamente, apenas 10 centímetros, sujeta por una cadena de seguridad. Un rostro apareció por la rendija. Era él. David me miró directamente a los ojos. No había miedo ni sorpresa. Parecía, de alguna manera, que me estaba esperando. «Sultán Rashid», dijo con calma, «necesito hablar con usted». Oí el sonido de la cadena al ser retirada y luego la puerta se abrió. «Pase». Entré en la habitación más sencilla que había visto en décadas. Un espacio de unos 4 por 5 metros, una cama contra la pared, una mesita con 2 sillas desparejadas, un armario viejo, una ventana con cortinas desgastadas. Un pequeño baño se asomaba por una puerta entreabierta. Todo era minimalista, casi humilde, pero impregnado de algo que el palacio jamás había enseñado: sencillez y presencia. «¿Café?», ofreció David, señalando una cafetera eléctrica sobre la mesa. Asentí sin decir palabra. Se movió con calma, sirvió 2 tazas de café instantáneo y se sentó en una de las sillas, invitándome a tomar la otra. Me senté, el sultán de Omán, con una taza desportillada en la mano, en una habitación que cabría en mi propio armario. Después de un largo silencio, David preguntó: «¿Por qué viniste?». «Necesito entender qué pasó en esa plaza», respondí. «¿Y qué crees que pasó?». «No lo sé», admití. «Los científicos no pueden explicarlo. Los físicos están desconcertados. Mis soldados hablan de luces, de figuras, y tú estabas en el centro de todo, en completa calma, mientras el caos reinaba a tu alrededor». David tomó un sorbo de café, con la paciencia de quien conoce la eternidad. «¿De verdad quieres saber la verdad? ¿O solo quieres una explicación que te permita dormir tranquilo?». La pregunta me impactó. La verdad era todo lo que buscaba. Cuando oras en el nombre de Jesús, el cielo escucha. Hay un poder en este universo que supera cualquier autoridad humana, incluida la tuya, dijo. Sus palabras podrían haberme enfurecido. Normalmente, nadie me hablaba así. Nadie cuestionaba mi postura. Pero en cambio, sentí un profundo peso sobre mis hombros, una mezcla de humildad y temor reverente. «Tus soldados no fueron aplastados por el viento», continuó David. «Se enfrentaron a su propia insignificancia ante lo divino. Tus científicos intentan encajar a Dios en las ecuaciones humanas, pero no funciona así. ¿Y tú qué? ¿Por qué te protegió? ¿Qué te hace tan especial?». Negó con la cabeza, como si ya supiera la respuesta, y al mismo tiempo lamentó la ignorancia humana que todavía la busca. «No tiene nada que ver con que seas especial»,
dijo David, con una serenidad que cortaba el aire como una espada. Tiene que ver con su fidelidad. Le perteneces. Él prometió nunca abandonarte. Y aunque el sultán más poderoso de Omán ordenara tu muerte, Dios tenía otros planes. Me incliné hacia adelante, con las manos temblorosas. Dime, ¿por qué me permitió ver eso? ¿Por qué no te liberó sin que yo estuviera presente? ¿Por qué me obligó a presenciar todo esto? David me miró con esos ojos llenos de compasión, los mismos que me habían perturbado en la plaza. Rashid, te llama, no como un sultán, sino como un hombre, como un alma sedienta de salvación, como cualquier mendigo en estas calles. El poder que tienes es temporal, tu autoridad llegará a su fin, pero lo que viste fue lo eterno invadiendo lo temporal. Y eso te asusta porque te obliga a admitir que todo lo que has construido puede derrumbarse en minutos ante un Dios que has ignorado toda tu vida. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin poder contenerlas. Yo, el sultán Rashid al-Masdrui, lloraba en una humilde habitación, ante alguien a quien había intentado matar semanas atrás. No sé qué hacer, susurré, con la voz entrecortada por la emoción. No hay otra opción que rendirse, respondió David con suavidad. Cuando encuentras al Dios verdadero, nada vuelve a ser igual. El silencio llenó la habitación. Afuera, el vecindario continuaba con su rutina nocturna. Voces lejanas, ladridos ocasionales, música árabe que se escapaba de una radio. Finalmente pregunté, casi temblando, ¿Cómo se entrega a alguien? David sonrió. Por primera vez, me sonrió. Y en esa sonrisa había paz y autoridad a la vez. Te entregas a Él. Reconoces que Jesús es quien murió para pagar por tus pecados, quien resucitó al tercer día y quien ofrece perdón completo a cualquiera que se acerque a Él, incluso a alguien que intentó matarme, especialmente a alguien así, porque así es como se manifiesta la gracia. Me quedé en esa habitación hasta las 2 de la mañana, escuchando a David contar su historia, cómo creció en un pequeño pueblo de Ghana, cómo conoció a Jesús a los 19 años y cómo sintió el llamado a compartir el Evangelio, incluso en lugares peligrosos. Me habló de otros cristianos que había conocido en Omán, trabajadores de Bangladesh, Filipinas, India y Etiopía, gente común con una fe extraordinaria que se reunía en secreto para adorar y apoyarse mutuamente. Habló de los milagros que había presenciado, curaciones inesperadas, provisiones imposibles, protección divina en situaciones desesperadas. Por primera vez en mi vida, lo escuché sin barreras, sin necesidad de defenderme, sin juzgar. Simplemente escuché. Cuando finalmente bajé las escaleras metálicas hacia donde me esperaba Zair, sentí que ya no era el mismo hombre que había subido 3 horas antes. Algo había cambiado en mí. Zair me miró preocupado. Muy bien, mi sultán. Podemos regresar al palacio. No hablé durante el viaje. Miré por la ventana las calles de Mascate, la ciudad que había gobernado con absoluta certeza. Ahora me parecía extraña y distante. El capitán rompió el silencio a mitad de camino, pero yo seguía absorto en mis pensamientos, reflexionando sobre lo que había presenciado y sobre la presencia de un poder superior a cualquier trono, cualquier ejército, cualquier ley humana. Mi sultán. ¿Y el cristiano? ¿Qué quiere que hagamos con él? ¿Deberíamos arrestarlo de nuevo? Negué con la cabeza antes de que terminara la frase. No, nada de arrestos, nada de amenazas. Simplemente, déjalo en paz, Zair. Y deja a todos los demás en paz también. Pude ver la confusión en sus ojos, aunque tenía la disciplina suficiente para no cuestionarla abiertamente. El resto del viaje transcurrió en silencio. Llegamos al palacio a las 3:05 de la mañana, y los guardias se pusieron de pie al vernos entrar, sin imaginar que dentro de ese coche había un sultán que ya no era el mismo. Subí directamente a mi habitación, y por primera vez en 2 semanas, conseguí dormir de verdad. Pero al despertar 6 horas después, sentía un peso en el pecho. El descanso no había borrado nada. Había cruzado una línea invisible, había visto demasiado, había sentido demasiado, y ahora era imposible fingir que todo podía seguir como antes. Amén. Si esta historia también remueve algo dentro de ti, debes saber que comienza exactamente así, con una incomodidad que ya no puedes ignorar. Las siguientes 3 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Desde fuera, todo parecía igual. Asistí a reuniones del consejo, firmé decretos, recibí embajadores con la misma postura impecable de siempre.
A todos los efectos, el sultán seguía al mando, pero por dentro me estaba cayendo a pedazos. Cada ritual parecía vacío, cada palabra oficial parecía inerte, y cada vez que alguien se inclinaba ante mí, una voz suave, pero cada día más fuerte, susurraba en mi interior: no vieron lo que tú viste, no saben que su poder no es más que polvo comparado con el Dios que se reveló en esa plaza. Hasta que una noche, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a David: necesito aprender más. Él respondió unas horas después y sus condiciones eran claras: puedo enseñarte, pero no en palacio, ni con guardias, ni con ceremonias. Si quieres aprender, ven como estudiante, no como sultán. Y así comenzó la etapa más desafiante y liberadora de mi vida. Nuestras reuniones eran secretas y siempre cambiaban de lugar. A veces nos reuníamos en la pequeña habitación donde vivía, otras veces en casa de algún inmigrante cristiano. Una noche, incluso fuimos a un almacén abandonado cerca del puerto. Siempre tarde en la noche, siempre con discreción, siempre solos él y yo, y ocasionalmente algunos otros que vivían su fe en silencio. La primera reunión oficial tuvo lugar el 19 de abril, en una sencilla casita del barrio de Rugui. La casa pertenecía a Ramón y María Santos, un matrimonio filipino. El enfermero, ella maestra. Sus 2 hijos ya estaban dormidos cuando llegamos. Además de David, había otras 3 personas en la reunión. Aster, una mujer etíope que trabajaba como empleada doméstica. Farhan, un joven de Bangladesh, de apenas 19 años, trabajador de la construcción. Y Priya, un ingeniero indio. Me senté en el suelo de la pequeña habitación, rodeado de personas que, en mi mundo, siempre habían pasado desapercibidas. Los rostros que llenan las calles, pero rara vez tienen voz. Y allí estaba yo, el hombre más poderoso del país, aprendiendo de quienes no tenían nada más que fe. David abrió una Biblia desgastada por el uso. Tenía páginas marcadas y notas escritas en los márgenes. Hoy estudiaremos Hechos capítulo 9, dijo, la historia de la conversión de Saulo. Durante 2 horas enteras, estuve sentado escuchando a un hombre que perseguía a los cristianos con autoridad oficial, que presenciaba su muerte creyendo que hacía la voluntad de Dios. Hasta que un día, camino a Damasco, una luz del cielo lo detuvo en medio del camino. Una luz que lo cambió todo, una voz que revolucionó su vida. No necesitaba que nadie me explicara los paralelismos. Yo era Saúl, yo era el perseguidor, yo era el hombre que creía que tenía razón, hasta que Dios me interrumpió. David cerró la Biblia y dijo, Saúl creía que su autoridad justificaba sus acciones, hasta que el verdadero rey decidió acercarse a él. El encuentro cambió su historia, y puede cambiar la tuya también. Y allí, en aquella humilde habitación, rodeada de gente sencilla y llena de una fe que yo nunca había comprendido, me di cuenta. Me encontraba frente al mismo Dios que había derribado a Saúl de su caballo. Y él no quería mi corona. Él quería mi corazón. ¿Estás diciendo que podría...? La frase murió en mi garganta. Ni siquiera supe cómo terminarla. David respiró profundamente. Digo que Dios tiene una curiosa costumbre. Transforma a los enemigos en embajadores, si se lo permites. Antes de que pudiera responder, una voz suave habló por primera vez esa noche. Era Aster. Su español tenía un fuerte acento, pero sus palabras estaban llenas de convicción. Sultán Rashid, yo era musulmán en Etiopía. Cuando le entregué mi vida a Jesús, mi familia me echó de casa. Perdí a mis padres, a mis hermanos, perdí todo lo que conocía, pero obtuve algo que el mundo entero no pudo darme. Paz con Dios, la certeza de que soy salvo, un propósito que no termina con la vida. Farhan, el joven de Bangladesh, asintió lentamente. Crecí adorando a muchos dioses y temiéndolos a todos. Hacía sacrificios, vivía con pies de plomo, siempre con miedo de ofender a una deidad que ni siquiera me conocía. Pero cuando encontré a Jesús, todo eso se desmoronó como cadenas que se rompen. Él me liberó. Hoy sé que soy hijo de Dios, no esclavo de ídolos que solo me asustaban. La más joven del grupo, Priya, tomó la palabra a continuación. Probablemente tendría 26 años como máximo. Cuando me bautizaron, dijo, mi familia Brahman me repudió. Dijeron que había traicionado su linaje. ¿Perdón? ¿Tradición? Todo eso se derrumbó.
pero encontré algo que ninguna tradición me había ofrecido jamás. Un Dios personal, un Dios que me llama por mi nombre, un Dios que murió por mí, no por una multitud anónima, sino por mí. Los escuché a todos en absoluto silencio, completamente cautivado por las historias. Estas personas habían perdido todo lo que tenían, familia, herencia, seguridad, y sin embargo, llevaban en sus ojos una paz que yo nunca había experimentado. Yo, con mis palacios, mis caravanas doradas, mis salones de mármol, mis ejércitos y mis títulos, y ellos, viviendo hacinados en habitaciones alquiladas, trabajando largas horas en trabajos difíciles, reuniéndose en secreto, arriesgándose al encarcelamiento, y sin embargo, eran los más libres en esa habitación. Con voz entrecortada, finalmente pregunté: ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lograste abandonarlo todo? María Santos, la dueña de la casa, sonrió tiernamente. No dejamos nada atrás, sultán. Intercambiamos. Jesús dijo: quien pierda su vida por mí, la hallará. Solo tiene sentido cuando lo vives. Entonces, te das cuenta de que lo que llamabas vida era solo supervivencia. La verdadera vida solo existe cuando conoces al autor de la vida. Ramón añadió: y además, nunca estás solo. Míranos. 5 países diferentes, 4 idiomas, culturas completamente distintas. Pero somos familia porque tenemos el mismo Padre. Eso es algo que el mundo no puede dar, ni tampoco quitar. Me quedé allí hasta la 1:30 de la mañana. Leemos la Biblia juntos. Me preguntaron por mi historia, algo que rara vez ocurría porque la gente siempre tenía miedo de saber demasiado. Y oraron por mí. Nunca olvidaré esa parte. Fue extraño, incómodo, y al mismo tiempo, lo más real que jamás había experimentado. No eran oraciones memorizadas, ni fórmulas repetidas. Hablaban con Dios como quien conversa con alguien sentado en una habitación. Pidieron a Dios que me abriera el corazón, que me mostrara la verdad, que me diera el coraje para seguirlo. Nadie había orado por mí así antes, ni siquiera en los templos más lujosos que había construido. Era como si una presencia silenciosa llenara aquella habitación, algo vivo, algo que observaba, consolaba y transformaba. Finalmente, antes de irnos, me abrazaron. Un abrazo colectivo. Por primera vez en décadas, permití que la gente común me abrazara. No soldados, ni diplomáticos, ni sirvientes entrenados, sino hombres y mujeres que me amaban no por mi título, ni por mi corona, sino simplemente porque era un ser humano necesitado de gracia. Cuando Zair me atrapó afuera, su rostro estaba tenso. Mi sultán, esto es peligroso, extremadamente peligroso. Si alguien se entera... Lo interrumpí antes de que terminara. Lo sé, Sal. Entonces, ¿por qué continuar? Preguntó casi susurrando. Miré por la ventana las calles estrechas, tranquilas y oscuras, porque por primera vez en mi vida estoy encontrando respuestas reales a preguntas que ni siquiera sabía que existían. Y así continuamos. Reuniones secretas, 2 veces por semana. Encuentros que sin darme cuenta fueron reconstruyendo mi alma. Cada encuentro parecía acercarme un paso más al abismo, no de destrucción, sino de decisión. Sabía que, una vez que diera ese último paso, no habría vuelta atrás. Y sinceramente, esa era la parte que más me aterrorizaba. En la 5ª reunión, David fue directo al grano, sin andarse con rodeos. Rashid, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Había evitado esa pregunta como quien evita un espejo que revela demasiado. Durante semanas, evadí el tema, lo postergué, intenté racionalizarlo, pero ahí estaba, desnudo, inevitable. Esa pregunta era un límite. Cruzarlo significó romper con creencias que habían marcado mi vida. Significó abandonar siglos de tradición familiar. Significó renunciar a lo que, hasta entonces, me definía. Aún así, después de todo lo que había visto, oído y experimentado, ¿cómo podía mentir? Sí, susurré, casi sin voz. Sí, lo creo. David no se detuvo allí. ¿Y creéis que él murió por vuestros pecados? Esa parte me impactó como una flecha. Mi mente inmediatamente revisó decisiones oscuras, ejecuciones autorizadas, inocentes ignorados, injusticias ocultadas, egos inflados, autoridad usada como arma. Si Dios fuera verdaderamente santo y justo, no tendría dónde esconderme. Necesito que muera por mis pecados, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Porque si no, estoy completamente perdida. David asintió.
Pero había una pregunta más, la última. ¿Estás listo para entregarle tu vida? No como un sultán, sino como un seguidor. ¿Estás listo para que él sea tu señor, y no tú? Esa pregunta destrozó lo último que me quedaba de orgullo. Rendirse. Entrega total. El sultán de Omán inclinándose ante un rey a quien nadie podía ver, pero que yo sabía, con inexplicable certeza, que estaba allí. Las lágrimas volvieron a fluir, sin permiso. Sí, respondí. No sé qué pasará después. No sé qué significa esto para mi familia, mi posición, mi reino. Pero sí, estoy listo. David sonrió emocionado. Entonces oremos. Esa noche, 29 de abril de 2019, a las 11:50 p.m., me arrodillé en el suelo de una casa sencilla en el barrio de Rugby y dije la oración más importante de mi vida. Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito la salvación. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida. Perdóname, límpiame, renuévame. Sé mi Señor y mi Salvador. Amén. Cuando abrí los ojos, nada a mi alrededor había cambiado, pero dentro de mí todo era diferente. No hubo visiones, ni destellos de luz, ni truenos, solo paz profunda, una ligereza que nunca había sentido antes. Fue como si alguien me hubiera quitado un peso colosal del pecho. Los hermanos que me rodeaban lloraban lágrimas de alegría. Me abrazaron, oraron por mí, cantaban suavemente para no alarmar a los vecinos. «Bienvenido a la familia», dijo David, abrazándome fuerte. «El cielo está de fiesta. Un pecador acaba de regresar a casa». Salí de aquella casa sabiendo que el título de sultán aún recaía sobre mí, pero el hombre detrás de ese título había cambiado para siempre. Pero no tenía idea de lo rápido que llegarían las consecuencias. Intenté mantener mi fe en secreto, pero fue inútil. No porque hablara demasiado, sino porque el cambio era imposible de ocultar. Mi postura, mis reacciones, mi forma de ver a la gente, todo revelaba algo nuevo en mí. El primero en darse cuenta fue el gran visir Ahmad. El 5 de mayo, durante una reunión del Consejo, presentó un decreto para reforzar las restricciones contra las reuniones religiosas no autorizadas. Durante décadas, lo habría firmado sin pensarlo. Pero ese día, no pude. ¿Cuál es el verdadero propósito de estas restricciones?, pregunté. Ahmad me miró confundido. Mi sultán, para proteger la fe tradicional del reino, como siempre lo hemos hecho. Respiré profundamente. Proteger o imponer. Toda la habitación pareció congelarse. Los 12 miembros del consejo me miraron como si acabara de hablar en otro idioma. «Mi sultán», balbuceó Ahmad, «no entiendo la pregunta». Y por primera vez me di cuenta de que el camino que había elegido, por muy verdadero, liberador y necesario que fuera, me enfrentaría a todo lo que alguna vez había sido. Y no hubo vuelta atrás. Si nuestra fe es verdadera, no necesita protección. Necesita ser vivida, sentida, conocida. En el consejo, mis palabras causaron conmoción. El jeque Ibrahim, ministro de Asuntos Religiosos, se puso de pie, indignado. «Mi sultán, es nuestro deber sagrado proteger a nuestro pueblo de las herejías». Hizo una pausa, como si reflexionara sobre el peso de lo que iba a decir. ¿Y si estas herejías resultaran ser ciertas? Un silencio denso invadió la sala. Los rostros alrededor de la mesa reflejaban incredulidad, confusión e incluso horror. Ahmad se inclinó hacia adelante, intentando aliviar la tensión. «Mi sultán, está bien. Todos necesitamos descansar. Los últimos días han sido agotadores para todos». Tenía razón. Vivía 2 vidas a la vez. No podía ser un seguidor secreto de Jesús y al mismo tiempo gobernar un reino que rechazaba todo eso. La hipocresía me habría asfixiado. Cerré la reunión sin aprobar el decreto. Los consejeros se marcharon murmurando, mirándome con preocupación. Afuera, Zahir me esperaba. «Mi sultán, corren rumores por el palacio». «¿Qué clase de rumores?», pregunté. «Que te has estado reuniendo con cristianos, que el incidente en la plaza te afectó». Mi mente se quedó en blanco. Dudó antes de continuar. «Está considerando convertirse». Las palabras salieron en un susurro casi inaudible. Mi rostro palideció. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino. El 7 de mayo, mi esposa principal, Amina,
Me confrontó directamente. Sus ojos brillaban de frustración y dolor. Los sirvientes dicen que sales del palacio por la noche, vestido como un hombre común. Tu primo, el general, afirma que te negaste a aprobar medidas de seguridad contra grupos religiosos subversivos. El gran visir está considerando convocar un consejo familiar para evaluar tu cordura. ¿Qué te sucede, Rashid? Fue en nuestra habitación privada, y supe que tenía que ser sincera. Después de 29 años de matrimonio y 4 hijos, ella merecía la verdad. Amina. Presencié algo inexplicable. Vi un poder que supera todo lo que sabía sobre el universo. Me llevó a investigar, a buscar respuestas, y finalmente encontré a Jesús, o mejor dicho, Él me encontró a mí. El silencio que siguió fue desgarrador. Amina retrocedió como si hubiera declarado algo imposible de aceptar. No puedes hablar en serio, dijo. Nunca he sido más seria en toda mi vida. No lo abandono todo, insistí. Busco la verdad. Su voz temblaba, llena de miedo e ira. Tu verdad destruirá este reino. ¿Qué crees que pasará cuando la gente se entere? Revueltas, golpes de estado, tus propios hermanos tomando el trono, nuestros hijos perdiendo su herencia. ¿Todo por qué, Rashid? Por una fantasía africana. No es fantasía, respondí, sintiendo el peso de cada palabra. Lo vi con mis propios ojos. No lo entiendes porque no estuviste allí, pero sé lo que vi, y lo cambió todo. No pude convencerla, ni siquiera pude escucharla. Amina salió de la habitación y no regresó en 3 días. Mi hijo mayor, Sil, de 26 años y heredero al trono, empezó a observarme con una mezcla de curiosidad y aprensión. El cambio en mí era evidente para todos, imposible de ocultar. El 9 de mayo, mi hijo Chalil vino a verme. Su rostro estaba serio, casi tenso. «Papá, tienes que parar esto antes de que sea demasiado tarde», dijo con firmeza. ¿Detener qué? ¿Mi fe? ¿Este asunto con los cristianos? Pregunté, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo un nudo en el estómago. Los asesores ya hablan de intervenir. El tío Mansur está reuniendo apoyos entre los generales. Si sigues así, podrían obligarte a abdicar. Y si te niegas, no terminó la frase, pero la amenaza era evidente. Me estás amenazando, hijo. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. No te estoy amenazando, padre. Te lo advierto como tu hijo. Alguien que se preocupa por ti. Sea lo que sea que hayas visto o experimentado, no vale la pena perderlo todo. El reino, nuestra familia, por ello. Lo miré, y algo dentro de mí tembló. El miedo a lo que decía era real, pero extrañamente, surgió una idea aún más profunda. ¿Y si perderlo todo era precisamente lo que hacía falta? Mi hijo negó con la cabeza, en un gesto de desaprobación silenciosa. Esa misma noche, David llegó al palacio por primera vez. Lo acompañé discretamente por los jardines traseros, evitando a los guardias y cualquier mirada curiosa. Nos sentamos en mi despacho privado, rodeados únicamente por el pesado silencio de la noche. Le expliqué todo. David, no puedo seguir. No puedo ser sultán y seguir a Jesús al mismo tiempo. Son caminos mutuamente excluyentes. David me escuchó en absoluto silencio. Luego, con calma, dijo, Rashid, Dios puede usarte tanto en el trono como fuera de él. Recuerda a José en Egipto, a Daniel en Babilonia, hombres de fe que ocuparon puestos de autoridad y sin embargo honraron a Dios. La decisión es tuya. Solo te pido que ores, que busques claridad. A veces Dios quiere que seamos luz en lugares oscuros. Otras veces nos llama a salir. Necesitas escuchar lo que Él quiere de ti. Pasé las siguientes 72 horas en oración casi constante. Cancelé reuniones, ignoré a los consejeros y me encerré en mi habitación con la Biblia que David me había dado. Leí sobre Moisés renunciando al trono de Egipto, sobre Pablo abandonando el prestigio de ser fariseo, sobre Pedro dejando sus redes de pesca. Cada historia me impactó profundamente, reflejando la verdad que necesitaba comprender. El 12 de mayo, convoqué una reunión de emergencia del Consejo Real. Asistieron 19 personas, los 12 asesores principales, mis 3 hermanos, mi hijo Chalil, mi esposa Amina y el gran visir Ahmad. Entré con un documento preparado y lo puse sobre la mesa. Convoco esta reunión para anunciar mi decisión. Renuncio al título de guardián de la fe del reino. Continuaré como sultán,
conservando las responsabilidades administrativas, pero ya no seré la autoridad espiritual de nuestro pueblo. El caos se desató de inmediato. Gritos, protestas, acusaciones. Mi hermano Mansur golpeó la mesa exigiendo explicaciones. El jeque Ibrahim declaró mi acción como apostasía. Ahmad intentó ofrecer soluciones alternativas, mientras yo les permitía expresar su indignación durante unos minutos. Entonces levanté la mano. Silencio. Mi decisión es definitiva. He visto algo que ninguno de ustedes ha visto. He encontrado una verdad que trasciende la política y la tradición. No pido que lo entiendan, solo que respeten mi convicción absoluta. Mansur gritó: «Esto destruirá el reino. Quizás. O quizás sea hora de que el reino evolucione». Respondí: «No puedes detener la verdad». Amina empezó a llorar. «Piensa en nuestros hijos», dijo. «Pienso en ellos, pero también pienso en lo correcto, el ejemplo que debo dar. Se merecen un padre que viva la verdad, aunque le cueste caro». Cal se puso de pie y dijo: «Preferiríamos un padre que no traicionara a su propio pueblo». Sus palabras me dolieron profundamente, más que cualquier crítica o grito. Pero, en ese momento, mi determinación se mantuvo firme. Sabía que, por fin, estaba siguiendo el camino que Dios me había puesto delante. El documento fue firmado. Mi renuncia religiosa entraría en vigor de inmediato. Podrían aceptarla o intentar forzar mi abdicación total, pero su decisión no me interesó en ese momento. Salí de la habitación antes de que pudieran responder, sabiendo que las consecuencias llegarían pronto, y así fue. A las 22:40, el capitán Sair llamó a mi puerta, visiblemente tenso. «Mi sultán, el general Mansur, ha ordenado a la Guardia Real que rodee el palacio. Dice que es para su protección, pero sospecho que planean arrestarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hora, quizá 2, antes de que intenten invadir mis aposentos. Después, tengo que irme». Durante los últimos días, había preparado una maleta pequeña, ropa sencilla, documentos personales, la Biblia de David y algo de dinero. Nada más. Décadas de riqueza, influencia y poder reducidas a una mochila. Sair me miró con lágrimas en los ojos. «¿A dónde vas?» «A un lugar seguro», respondí. «Es mejor que no sepas dónde. Cuando te pregunten, simplemente di que no sabes. Déjame ir contigo, mi sultán». «No, quédate aquí. Protege a mi familia lo mejor que puedas». Le puse la mano en el hombro. «Y Sair, gracias por tu lealtad durante todos estos años, por nunca traicionarme. Es un honor servirte. Siempre seré vuestro sultán», dijo. Salí del palacio a las 23:15 por un pasadizo secreto que solo conocían 3 personas. Conducía a un callejón a 2 manzanas. David me esperaba en un coche viejo. «¿Listo?», preguntó. «Estoy tan preparado como puedo», respondí. Mientras nos alejábamos, miré por última vez el palacio iluminado a lo lejos. 23 años de poder, toda una vida de certezas, se desvanecieron en un instante. Ante mí solo había incertidumbre. Y curiosamente, eso no me asustó. David me llevó directamente al aeropuerto. Faltaban exactamente 43 minutos para que empezaran los vuelos nocturnos a destinos internacionales. «¿A dónde vamos?», pregunté, mientras me entregaba un pasaporte a un país seguro donde otros creyentes perseguidos encontraron refugio. «Chipre. Hay una comunidad allí que ayuda a personas en tu situación. No eres el único que ha tomado esta decisión. Hay líderes que lo han dejado todo para seguir a Jesús. Rashid, no eres el primer sultán tocado por el cielo. Quizás fui el primero de Omán en este siglo, pero allí, entre esos pasajeros comunes, mi historia dejó de importar. Usamos mi pasaporte personal, no el diplomático. En el mostrador, la agente me miró 2 veces, pero no dijo nada. Quizás no reconoció al hombre que una vez fue el sultán, ahora vestido con sencillez, sin protocolo ni escolta. El vuelo partió a las 00:50 del 13 de mayo. A medida que el avión ganaba altitud, observé cómo las luces de Mascate se alejaban. En algún lugar de la ciudad, mi familia se despertaba con la noticia de que el sultán se había marchado. Mi esposa les explicaba a los niños por qué su padre había optado por lo que ellos parecían llamar locura. Mis hermanos ya estaban planeando cómo llenar el vacío que había dejado. David permaneció en silencio a mi lado durante la primera hora del vuelo. Cuando la mayoría de los pasajeros ya estaban dormidos, finalmente habló. «¿Te arrepientes?». Reflexioné sobre la pregunta. «No, pero duele. Duele más de lo que esperaba.
Es normal lamentar la vida que dejé atrás. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil, pero en ese momento, incluso con el dolor, sentí que estaba en el camino correcto, un camino de verdad, de libertad y de vida que jamás podría haber encontrado entre el oro, los palacios y el poder. Prometió que valdría la pena. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, pregunté. Porque yo también dejé cosas atrás, respondió. No un palacio, ni un reino, sino mi país, mi familia, mi seguridad. Cuando Dios me llamó a Omán, conocía los riesgos, y cuando me encontré frente a ese pelotón, pensé que lo había perdido todo. Hoy veo que solo perdí lo que necesitaba perder para ganar lo que realmente importa. ¿Y eso qué es?, pregunté casi susurrando. Propósito eterno. Conocer a Dios, no como un concepto distante, sino como un Padre presente. Experimentar su poder no a través de señales espectaculares, sino mediante una transformación profunda y silenciosa en el corazón. Rashid, continuó, lo que has perdido es temporal, lo que has ganado es eterno. Llegamos a Arnaca a las 4:15 am, hora local. Nos esperaba un hombre llamado Andreas, chipriota, griego, de unos 60 años, con barba blanca y una cálida sonrisa. Hermano Rashid, dijo, abrazándome como si me conociera de toda la vida. Bienvenido. David me contó su historia. Es un honor recibirlo. Andreas me llevó a una casa a las afueras de Limassol, modesta pero acogedora. 3 habitaciones, un pequeño jardín y vistas al Mediterráneo. Quédate aquí todo el tiempo que necesites, me explicó. Muchos hermanos y hermanas han pasado por esta casa. Iraníes, saudíes, incluso un príncipe de Qatar, todos huyendo de la persecución o de situaciones imposibles. Aquí encontraron sanación y propósito. En los meses siguientes, esa casa se convirtió en mi refugio. Andreas y su esposa, Sofía, me trataron como familia. Otros creyentes también me visitaban con regularidad, compartiendo historias que hacían que mi sacrificio pareciera insignificante. Un pastor iraní que pasó 12 años en prisión por su fe. Una mujer saudí que huyó de su familia tras convertirse. Un ex imán egipcio que ahora dirige una iglesia clandestina en línea. Cada historia reforzaba la misma verdad. Cuando encuentras a Jesús, ningún precio es demasiado alto. En junio, recibí una carta de Khalil. Transmitida por contactos indirectos, decía: Padre, madre está desolada. El tío Mansur ha asumido la regencia. Hay disturbios en algunas provincias. La gente está confundida. Los medios oficiales dicen que renunciaste por problemas de salud, pero no dicen la verdad. No sé a quién creer. Una parte de mí está furiosa. Otra parte extraña al padre que conocí. Quizás algún día podamos hablar, pero no ahora. El dolor sigue presente. Tu hijo, Khalil. Lloré al leer esas líneas. El precio de mi decisión seguía pagándose, pero aún así, oré por él, por mi familia, por todos los que sufrieron por mi decisión. Oré para que algún día Khalil viera lo que yo había visto y vivido. En septiembre, David regresó a Omán. Hay trabajo por hacer, explicó. El viento en esa plaza no era solo para salvarte ni para tocarme. Era una declaración de Dios, y esa declaración aún resuena. Hay gente buscando respuestas. Aunque era peligroso, sabía que tenía que ir. Cuando Dios llama, la certeza vence al miedo. Partimos en octubre. 2 meses después, recibí noticias que me llenaron de esperanza. La pequeña comunidad cristiana de Mascate había crecido de 24 a más de 200 personas. Los rumores sobre lo ocurrido en la plaza el 22 de marzo no habían cesado. Se habían convertido en leyenda. Y donde hay leyenda, hay curiosidad. Y donde hay curiosidad, hay oportunidad para la fe. Comencé compartiendo mi historia con pequeños grupos en Chipre. Más tarde, me invitaron a dar conferencias sobre cristianos perseguidos. Mi testimonio empezó a circular discretamente en círculos donde la fe era silenciosa y valiente. El sultán que vio el poder de Dios y dejó el trono. No me sentí heroico al contarlo, simplemente sincero. Compartía lo que vi, lo que viví, lo que perdí y sobre todo, lo que gané. En diciembre, Andreas me llamó para tener una conversación seria. Rashid, llevas aquí 8 meses. Has crecido en fe, has encontrado sanación. Pero creo que Dios te tiene reservado algo más que un simple refugio. ¿Qué clase de más?, pregunté.
Tienes una plataforma única. Eres el único musulmán de alto rango que conozco que se ha convertido públicamente a Cristo. Tu voz puede llegar a lugares donde la mía no puede. Quienes nunca escucharían a los misioneros occidentales escucharán a alguien que vivió en su mundo y eligió algo diferente. ¿Estás sugiriendo que me convierta en evangelista? No exactamente. Te sugiero que uses lo que Dios te ha dado, tu historia, tu perspectiva, tu experiencia, para su gloria. No necesitas ser un predicador formal, simplemente sé un testigo fiel. Pasé semanas orando al respecto. Finalmente, en enero de 2020, sentí claridad. Empecé a escribir, documentándolo todo. La ejecución, el viento inexplicable, mi búsqueda de respuestas, las reuniones secretas, mi conversión, la renuncia y el exilio. El manuscrito se convirtió en un libro. El libro se tradujo a 17 idiomas y empezó a circular en lugares donde el cristianismo estaba restringido o prohibido. Recibí cartas, correos electrónicos y mensajes cifrados de personas de países que no puedo mencionar por razones de seguridad. Cada mensaje decía algo así como: leí tu historia. También vi algo inexplicable. Ahora estoy investigando. Soy un líder religioso en mi país y tu testimonio me dio valor. No puedo ignorarlo. Cada palabra reforzaba el sentimiento de que todo había valido la pena. 5 años después, desde aquella mañana en la plaza, vivo entre Chipre y otros lugares donde sirvo discretamente. Mi familia aún no me habla, pero rezo por ellos todos los días. El reino que una vez goberné sigue bajo mi hermano, y mi nombre ha sido borrado de los registros oficiales. Pero tengo algo que ningún trono podría darme: la verdadera paz. Ahora sé quién soy. Soy Rashid, un hijo de Dios, exultante, un siervo dispuesto. No por obligación, sino por elección, porque he encontrado la verdad y me ha liberado. A veces me preguntan si cambiaría de opinión, si elegiría el palacio en lugar del exilio. La respuesta siempre es la misma: no. Aquella mañana del 22 de marzo, vi 2 tipos de poder enfrentados. El poder humano, ejércitos, armas, autoridad terrenal, completamente impotente ante el poder divino. 300 soldados cayeron, mientras que un hombre desarmado permaneció protegido por fuerzas invisibles. En ese momento, comprendí algo que la filosofía, la educación o el poder humano jamás me habían enseñado. Hay un rey sobre todos los reyes, un señor sobre todos los señores. Y ante él, cada sultán es simplemente un hombre necesitado de gracia. Esta revelación revolucionó mi mundo, no porque me destruyera, sino porque me liberó. Por primera vez, me di cuenta de que ya no tenía que cargar con la carga de aparentar ser fuerte todo el tiempo. No necesitaba mantener la máscara de alguien invencible, intocable, perfecto. Siempre supe que mi poder era grande, pero nunca me di cuenta de cuánto me mantenía prisionero. Cuando finalmente me entregué a Jesús, fue como respirar después de años de contener la respiración. Fue entonces cuando comprendí: el poder que creía que me sostenía era, en realidad, un castillo de arena. Bastaba un golpe del cielo, una sola intervención divina, para que todo lo que consideraba sólido revelara su fragilidad. Si estás escuchando esto y ocupas una posición influyente, ya sea política, religiosa, financiera o social, por favor, presta atención. El poder humano es una sombra. Parece seguro hasta que Dios interviene en la historia. Cuando eso sucede, no hay duda sobre quién gobierna realmente. El mismo Dios que envió un viento irresistible para proteger a un cristiano en aquella plaza de Mascate, es el Dios que puede intervenir en tu vida. Puede librar batallas que tú no tienes fuerzas para librar. Puede abrir puertas que tú no puedes abrir. Puede revertir destinos que parecían irreversibles. Toma a sultanes orgullosos y los transforma en humildes siervos. Toma a siervos invisibles y los transforma en testigos poderosos. Solo hay un requisito previo: creer. Solo hay una respuesta: rendirse. Solo hay una oración: Jesús, te necesito más de lo que necesito mi comodidad, mi posición y mi seguridad. Dije esa oración, y sí, perdí un reino, pero gané un rey. Y ese cambio fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Si algo de esta historia te conmovió, no lo dejes morir en silencio. Compártelo. Alguien cercano a ti podría estar esperando este testimonio para tener la valentía de acercarse a Dios. Y si crees que Dios aún realiza milagros imposibles, declara amén donde quiera que estés.
Di desde qué país nos escuchas y qué parte de esta historia te impactó más. Los testimonios inspiran otros testimonios. Y si nunca le has entregado tu vida a Jesús, quizás hoy sea el día en que tu historia cambie. No necesitas ser alguien importante. No necesitas ser un sultán, no necesitas ser un santo, ni alguien demasiado perdido. Solo necesitas ser sincero. Solo necesitas reconocer que necesitas un Salvador. Orad conmigo así, de la manera más sencilla que podáis. Jesús, reconozco que te necesito. Creo que moriste por mí y resucitaste. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Transforma mi corazón y escribe mi vida según tus propósitos. Amén. Si rezaste esta oración, por favor compártela. Queremos celebrar contigo. Queremos caminar contigo. Bienvenido a la familia de Dios.